muy contento, ¿no? Pues parece que el trabajo da sus frutos y seguimos con la misma dinámica, la misma continuidad, y al mismo que yo voy subiendo, pues intento que los jugadores suban conmigo y bueno, pues de momento están dando buenos resultados. Además, bueno, también lo que es trabajo de cantera, ¿no? Un hombre como tú, que te formaste en el Galea y poder dirigir al equipo. Sí, la verdad que pues es un lujo poder entrenar a casi todos los jugadores que pues han sido compañeros míos. Entonces pues la cercanía y la manera de trabajar pues se hace mucho más sencilla. El año pasado tenías una papeleta bastante complicada con el equipo B, pero salvaste bien, recién ascendidos, hiciste una campaña muy buena. Sí, tuvimos unos momentos un poquito más complicados que no sacábamos resultados y tal, pero bueno, pues insistiendo en a lo que jugábamos, pues conocía muy bien a los jugadores, ellos también a mí, entonces sabíamos lo que queríamos hacer y pues al final nos costó, pero bueno, sacamos buenas sensaciones y mantuvimos la categoría, que era el objetivo. Bueno, este año, ¿cómo se presenta la temporada? Bueno, pues parecido a las anteriores que he hecho, pues un poco con la idea de intentar tener identidad en el campo, ser nosotros mismos, plasmar lo que entrenamos en el terreno de juego y al final reflejar el equipo que somos y el club que somos, que es un equipo de casa, con gente de la casa y pues que van a darlo todo en el campo y a disfrutar, que es de lo que se trata. ¿Muchas novedades con respecto a la plantilla del año pasado? La verdad que no, la verdad que la columna es prácticamente la misma y los que han complementado la columna han sido o gente que han subido conmigo desde el B, o sí que hemos tenido alguna incorporación que otra importante en algunas zonas, unos detallitos, pero la mayoría de la gente sigue siendo de la casa y es dar continuidad a lo que teníamos.